Hola, hola jóvenes, los saluda la profe Nora y estamos en la clase de legislación. El día de hoy vamos a ver el tema de la semana 27 al 31 de julio, caracterización de las normas jurídicas, específicamente el derecho público, privado y mixto como bases fundamentales del derecho. Vamos a comenzar con el derecho público. Este derecho es el que siempre establece que hay alguien que tiene el poder sobre las relaciones que establecen entre los ciudadanos y la totalidad del aparato público. Este es el derecho donde el Estado defiende las leyes y los mandatos que hay para que sus ciudadanos puedan vivir con libertad, con sus derechos, siempre y cuando ellos cumplan sus deberes. El derecho público también se divide en 8 categorías y vamos a mencionarlas. El derecho constitucional, que es el análisis de las leyes fundamentales que define un Estado. El derecho penal, la regulación de los procesos penales de principio a fin. El eclesiástico, conjunto de normas desde que el Estado regula aspectos sociales de los fenómenos religiosos. Y sí, ¿verdad? Podemos decir que la Iglesia y el Estado no tienen nada que ver, pero siempre hay un derecho eclesiástico y lo vamos a ver más adelante. El notarial, derecho notarial, que es conocer los fundamentos de la función notarial y su importancia con la seguridad jurídica. Y ahí vemos en la imagen, ¿verdad? Que aparece un abogado, aparece la ley en el centro y aparecen los ciudadanos o los particulares donde piden ayuda, y aquí es donde nosotros a veces buscamos un notario que es un abogado que tiene un rango más, o sea que estudió unos años más para llegar al rango de notario y a poder ayudarnos a validar o dar fe de documentos legales que en su momento nos los piden en alguna institución. El derecho administrativo es la regulación de la administración pública, o sea, el Estado se basa con el derecho administrativo para crear las diferentes, por ejemplo, secretarías, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Finanzas, entre otras secretarías que permite esta regulación. El derecho procesal civil, las ocasiones en las que los sujetos recurren al órgano jurisdiccional para hacer valer sus propios derechos, ¿verdad? Aquí es donde vemos cuando hay problemas de trabajo que no se pudieron resolver, entonces el individuo tiene el derecho para hacer un proceso civil ya más seguro, donde se quede constancia de ese proceso. Los que tienen problemas legales, que son juzgados a su vez, siempre basándose en sus derechos, y aquí es donde vemos que necesitamos de un abogado para que podamos ser defendidos. O igual nosotros, si conociéramos, nos pudiéramos defender, porque también hay esa libertad. El derecho registral, la ordenación lógica y coherente de elementos para lograr una seguridad jurídica, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno compra una casa, se le debe, de acuerdo a su derecho registral, dar un documento donde le diga a usted que es dueño de esa casa, aparezcan sus datos. Cuando usted nace, vemos que es uno de los ejemplos, derechos constitucionales, de tener un nombre y un apellido. Se nos da un acta de nacimiento. Cuando somos mayores de edad se nos da una cédula de identidad, y eso me lo permite el derecho registral. El derecho tributario, el estudio de las normas jurídicas a través de los que el Estado ejerce su poder tributario. Como ciudadano yo tengo deberes de pagar impuestos para que yo pueda tener beneficios. Por ejemplo, los que tenemos carro, tenemos el deber de pagar año a año impuestos que me permitan a mí tener un carro, y de acuerdo a ese pago hayan mejoras en las carreteras, se supone, ¿verdad? Etcétera. El que tiene una casa tiene que pagar un impuesto. Cuando vamos al supermercado, no sé si ustedes se fijan en la factura, ahí dice el impuesto. Vamos a un hotel, cuando pagamos, ahí dice un impuesto. Por lo tanto, el Estado, por medio de este derecho tributario y por medio que en Honduras se conoce como la SAR, Secretaría de Administración, si no me equivoco, donde regula estos pagos de impuestos, y por medio de ellos pues hace los pagos correspondientes. Ahora vamos con el derecho privado. El derecho privado es un conjunto de normas que regulan las relaciones entre los particulares. Por ejemplo, un testamento es un derecho privado, ¿verdad? Donde una persona civil decide a quién dejarle determinados bienes o dinero o etcétera.
Por lo tanto, es un conjunto de normas que rigen a los particulares contraponiéndose al derecho público en el sentido de que las cuestiones que analiza no tienen que ver con el Estado. Por ejemplo, en un testamento que dejó un pariente, yo puedo con mi hermano, con un familiar, entre ellos dos y las partes, llegar a un acuerdo y decidir si es ese testamento lo que corresponde a cada uno. Ahí no tiene que ver nada el Estado ni las instituciones que mencionamos anteriormente. Las únicas ocasiones en las que un derecho privado atañe al Estado son aquellas en las que se actúa en forma particular. Otros ejemplos de derecho privado están las cuestiones relativas al cumplimiento de los contratos. Por ejemplo, cuando vamos a alquilar una casa, se da un contrato, cómo se da la casa, cuándo tienen que pagar, etcétera. Un matrimonio es un derecho privado porque nadie lo obliga a usted a casarse ni a tener un matrimonio, pero sí puede buscar, ¿verdad?, personas, un abogado privado, un notario privado o ir a la municipalidad, que es de manera gratuita, pero es un derecho privado porque es individual de las personas. Las normas que rigen las relaciones profesionales, controversias que surgen entre las personas de la vida cotidiana, procedimientos de sucesión, cuestiones relativas al derecho del espacio aéreo, etcétera, que aparecen en este listado. Y por último, la normativa que regula las relaciones entre padres e hijos. Ahora, ¿qué es el derecho mixto? Como su nombre lo dice, es una mezcla entre el derecho público y el derecho privado que también nació o nace del derecho público a partir de los cambios en las formas de vida. Su objetivo es ordenar y corregir las desigualdades que existen entre las clases sociales con la intención de proteger a las personas ante las distintas cuestiones que surgen en el día a día. Y aquí hablamos cuando defendemos como conjunto u organizaciones los derechos a la igualdad. Por ejemplo, el problema que hay ahora en el Triunfo de la Cruz con los garífunas que han sido secuestrados, ¿verdad? Hay un grupo de organizaciones que están tomando, ¿verdad?, medidas para exigir que se retorne con vida a estas personas. Y eso lo regula estos derechos, ¿verdad? ¿Cuáles otros ejemplos podemos ver del derecho social? El derecho de las personas a la vivienda, el derecho laboral. Tenemos derecho a una vivienda y está en los códigos constitucionales, ¿verdad? El derecho laboral, tenemos derecho a tener un trabajo digno, el derecho a la indemnización ante un despido injusto. Y esto lo vemos, ¿verdad? Es parte del derecho privado, porque ¿dónde encontramos estos derechos y deberes? En el Código del Trabajo. El Código del Trabajo me dice a mí, si un empleador a mí me despide injustificadamente, tiene que pagarme mis derechos, ¿verdad? Él tiene la libertad de despedir, pero siempre y cuando cumpla con las leyes que rigen este Código del Trabajo. El derecho de sindicación, las regulaciones sobre las cooperativas de trabajo, el derecho al salario mínimo, los recursos presentados por jubilados, y aquí vemos que son derechos sociales los que nos dan a nosotros como ciudadanos ventajas para vivir de manera justa y digna. Ahora, para resumen o conclusión, una vez que nosotros podemos diferenciar que es un derecho público, que es un derecho privado y un derecho mixto conocido como el derecho social, debemos de cumplir esos deberes que nos dictan en esas leyes y nosotros podemos elegir un derecho, porque usted tiene que tener claro que para exigir un derecho usted tiene que cumplir con sus deberes. Y aquí les presento en el derecho público, ¿qué es lo que tenemos que conocer nosotros de nuestros deberes y derechos? Lo encontramos todo en la Constitución de la República. Y en el derecho privado encontramos, es como nuestra Biblia que debemos de conocer todos los trabajadores, es el Código del Trabajo. Entonces, como ciudadanos debemos conocer la Constitución de la República y como trabajadores en el sector ya del ámbito privado, el Código del Trabajo de Honduras. Muchas gracias a todos por su atención. Cualquier duda ya saben a quién tienen que consultar y estamos a las órdenes.